Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei Y9S versus al Samsung A50. Entonces comencemos. Antes de seguir con el video, te recuerdo que estamos sorteando un Redmi Note 9 Pro, un Redmi Note 9 y un Xiaomi Mi Note 10. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en la pantalla. Ahora sí, continuemos. Empezando por el exterior del teléfono, el Huawei Y9S sigue una forma muy familiar. El dispositivo tiene bordes redondeados emparejados con una parte posterior curva. En cuanto a los materiales, toda la parte trasera es de cristal pulido, mientras que el chasis envolvente es de plástico. Al inspeccionar el teléfono desde la parte delantera, se obtiene un acabado perfecto sin ningún tipo de notch, algo que nos brindará una experiencia visual muy por encima de lo habitual. Hay un pequeño bisel en la parte superior donde Huawei ha logrado encajar el altavoz de llamadas. En general, el frente es casi todo vidrio y esto hace que sea una gran experiencia de inmersión, como lo dije anteriormente. La experiencia en mano es buena pese a tener un peso por encima de lo normal y puede que lo sientas incómodo inicialmente, pero creo que este es el precio que paga el terminal por las características que lleva. Por otro lado, el dispositivo en la parte inferior tiene el altavoz, el puerto USB tipo C, el micrófono principal y el conector jack para tus auriculares, lo normal por el momento. Para el resto del teléfono, la parte trasera lleva una pieza de vidrio sólido que tiene una protuberancia de cámara integrada en la parte superior izquierda. Ese particular diseño no es nada molesto y si colocas el Y9S en posición horizontal, el teléfono no se tambalea, a pesar de tener un poco salidos sus sensores de cámara trasera, aunque claro, esto no es tanto como en otros dispositivos que ya hemos visto en el canal. Algo que varía en este Y9S es la ubicación del lector de huellas, ya que no se va a encontrar ni en la parte trasera ni mucho menos en su pantalla. Este teléfono lo integra en su lateral derecho. Además, este lector tiene una doble función, porque a su vez se usa como botón que te permite prender o bloquear el celular. En sus dimensiones nos encontraremos con 163.1 por 77.2 por 8.8 milímetros de grosor y un peso de 206 gramos. El Samsung A50 tiene un diseño sobrio. En mano me ha gustado mucho el agarre del equipo, que no es nada resbaladizo si lo comparamos con los modelos que usan cristal en la trasera. Por si te lo preguntabas, este dispositivo no lleva cristal. Samsung ha elegido como material de base el plástico, pero con un tratamiento especial para darle una apariencia de cristal. Lo simula muy bien a la vista, casi no se nota la diferencia, pero al tacto ya te das cuenta que para nada lleva cristal. Algo negativo que nos encontramos en este dispositivo es que por su forma de construcción lo hace un imán para las huellas, tal como lo son los terminales que se construyen con cristal. Debemos recalcar que este A50 no posee resistencia al agua ni contra salpicaduras. En su parte frontal, el Samsung A50 queda marcada por los reducidos marcos y el notch en tipo gota. Por otro lado, en su parte trasera solo incluye como referencia el módulo de cámara, que en este caso es triple y en formato vertical. La protuberancia de la cámara es apenas apreciable y no afecta el desempeño del terminal sobre una superficie plana. Pese a ello, no falta el marco de metal, pero sí en el nivel de detalle en la construcción que hay en un gama alta. La distribución de los botones es bastante clásica, es decir, el de volumen encendido a la derecha, puerto de carga tipo C en la parte inferior junto al jack para auriculares de 3.5 milímetros y la bandeja para SIM en el lado izquierdo del teléfono. En su parte trasera, un diseño también sobrio, sobre todo por la ausencia del lector de huellas, que cede todo el protagonismo a la cámara trasera. Llegamos a la parte que no me ha gustado tanto de este A50, lo cual es el lector de huellas, que en esta oportunidad está en su pantalla. El rendimiento de este en el Galaxy A50 es inferior al de los que ya hemos probado en gamas altas, y por desgracia se nota. Inicialmente el reconocimiento es algo errático, el lector es un poco quisquilloso si el dedo no está exactamente en la posición correcta, y el propio desbloqueo no es tan rápido como sería deseable, pero esto fue un detalle que desapareció con la actualización que envió la compañía tiempo después de usarlo, pues logró corregir todas esas fallas. En sus dimensiones nos encontramos con 158.5 por 74.7 por 7.7 milímetros de grosor y un peso de 166 gramos.
El Huawei Y9S tiene un procesador de 8 núcleos, Kirin 710F, que corre a 2.2 GHz, además cuenta con la GPU Mali G51 MP4. En mi uso diario lo encuentro más que capacitado para manejar la mayoría de las aplicaciones y procesos sin ningún tipo de inconveniente. Podrás consultar las redes sociales, ver videos, redactar correos, hacer llamadas, entre otras, sin problemas de retraso o ralentización. La multitarea funciona bien gracias a la amplia RAM y generalmente no hay problema si tienes abiertos muchos procesos al tiempo, pero te recomiendo que cuando estés jugando sí las cierres para mejorar la experiencia. Ya en pruebas más pesadas, el celular es capaz de manejar PUBG Mobile y Call of Duty en las configuraciones más altas. El Y9S presenta GPU Turbo 3.0 de Huawei, que está destinada a mantener velocidades óptimas de cuadros por segundo en ciertos juegos, claro está. Pero por lo menos con el PUBG Mobile no presentó lag en ningún momento. Lo único que sí pude percibir es que con la configuración más alta, el teléfono tiende a calentarse rápidamente, pues empecé a notar cómo aumentaba la temperatura luego de 15 minutos en el juego. Por eso, si eres una persona que se dedica a jugar, tal vez este dispositivo no esté hecho para ti y debes invertir un poco más. El corazón del Samsung Galaxy A50 está dotado por el procesador de la casa, el Exynos 9610, fabricado en 10 nanómetros y que cuenta con 4 núcleos Cortex A73 y otros 4 A53, procesador que corre a 2.3 GHz. Del apartado gráfico se encarga la GPU Mali G72 MP3. La inteligencia artificial se encuentra apoyando a sistemas como la cámara o el reconocimiento de rostros, que no falta en este terminal. Gracias al procesador 9610 cuenta con una excelente fluidez, además no hemos tenido problemas de lags ni retrasos evidentes o problemáticos. Es de resaltar que incluso con juegos demandantes como PUBG Mobile, la experiencia es satisfactoria y a nivel de calentamiento no hemos encontrado problema alguno, tal como lo evidenciamos en otros dispositivos de esta compañía. Tras pasar varias pruebas de rendimiento y forzar un uso continuo de tanto CPU como GPU, hemos podido determinar que el chip tiene un modo de alto rendimiento que mantiene en el tiempo. Realmente me llevó gratas sensaciones de este procesador. La capacidad de batería del Huawei Y9S es de 4000 mAh y es compatible con carga de 10 watts. Bajo condiciones de alta exigencia y uso constante, tiene una autonomía que se mantiene a lo largo del día y un poco más, pero en situaciones de uso menos frecuente, casi sin usarlo, puede durar hasta los 2 días. Algo que me hubiese gustado que mejorara el terminal es que tuviera un voltaje de carga superior para poder tener una mejor experiencia y menos tiempo conectado al tomacorriente, pero bueno, con este terminal esto no será así. Por otro lado, en la prueba que hacemos en el canal, la cual consiste en visualización de contenido con brillo y sonido al máximo, el celular nos dio un tiempo de pantalla activa de 7 horas, algo que sin duda se encuentra un poco por debajo de lo que hacen dispositivos como el Redmi Note 9 Pro, y que por el rango de precio podría competir con este terminal. El Samsung Galaxy A50 cuenta con una batería de 4000 mAh, una capacidad considerable que efectivamente se traslada a la experiencia con el terminal. Con un uso intensivo, el Galaxy A50 permite llegar al final del día de manera sobrada, con incluso batería restante por encima del 25% algunos días. En nuestra habitual ronda de pruebas y uso habitual, el dispositivo nos ha ofrecido una media de 17 horas de uso real, de las cuales entre 7 y 8 horas eran de pantalla. En el apartado de carga tenemos un aspecto positivo y uno negativo. El positivo es que el terminal soporta carga rápida de 15 watts, que nos permite cargar el teléfono de 0 a 100 en torno a los 80 minutos. El negativo es que el cargador incluido por Samsung en la caja es de solo 10 watts, y aquí los tiempos de carga se alargan, mejor dicho, así que si usamos el cargador de serie no bajaremos de 2 horas pegados al enchufe. La recomendación está clara, buscar otro cargador más potente ya que Samsung no lo facilita. En la parte frontal del Huawei Y9S nos encontramos con biseles bastante delgados que dejan todo el protagonismo al panel LCD de 6.59 pulgadas que ofrecen una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080, un formato de 19.5:9 y una relación de pantalla cuerpo del 91%. También tiene una buena densidad de píxeles con 391 y cuenta con una paleta de 16 millones de colores. Todas estas características, sumadas al hecho de que el Huawei Y9S no presenta
presenta agujeros ni notch hacen que este terminal sea uno de los mejores en cuanto a experiencia inmersiva. Ya otra cosa será la calidad del panel, lo cual hablaremos a continuación. Gracias a que la empresa insertó un panel LCD, no esperes tampoco colores 100% impactantes, ni tampoco negros tan profundos como en los paneles AMOLED, que son los mejores hasta el momento. Pero a pesar de esto, los detalles son decentes, el texto se aprecia con claridad y la saturación de color es más que suficiente para poder apreciar adecuadamente contenidos audiovisuales, ya sea en YouTube o Netflix. Y hablando de YouTube, te recuerdo que este dispositivo aún es compatible con los servicios de Google y podrás instalar todas sus aplicaciones. Te lo menciono ya que por problemas con Estados Unidos, los últimos lanzamientos de esta compañía no cuentan con este servicio. El Samsung Galaxy A50 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles, con una densidad de 403. La pantalla ocupa casi todo el frontal, con más de un 90% de aprovechamiento del mismo, lo que le da una apariencia muy actual. La calidad del panel AMOLED obra de Samsung es evidente, destacando tanto en brillo como en contraste. La reproducción del color, bastante fiel dentro de la saturación clásica de la tecnología OLED, está a un nivel muy alto. Ofrece también buenos ángulos de visión y en exteriores es de las mejores pantallas en este segmento. También funciona de manera muy rápida y fiable el sensor de luminosidad. Aunque de serie, la pantalla del Galaxy A50 nos parece muy adecuada, el usuario puede personalizar la experiencia variando el modo de pantalla, al igual que puede personalizar si desea ver el notch o no con una simple configuración en su pantalla. El Huawei Y9S tiene una configuración de cámara trasera triple que incluye una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8, un sensor secundario ultra ancho de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y finalmente una cámara de profundidad de 2 megapíxeles con una apertura focal 2.4. Este celular, al estar potenciado con inteligencia artificial, tiene la capacidad de reconocer la escena que tiene al frente para ajustar los parámetros automáticamente y brindar el mejor resultado. Durante las pruebas reconoció con rapidez y casi siempre con precisión la imagen a fotografiar y los resultados obtenidos fueron buenos, sin llegar al punto de la excelencia. En diferentes momentos del día, tanto mañana, tarde y noche, la cámara se desenvolvió adecuadamente, sobre todo en entornos con buena iluminación natural. Sin embargo, el trabajo más resaltante fue la función modo noche, regalando imágenes nítidas, bien iluminadas y con poco ruido. Con respecto a la cámara selfie, esta cuenta con sistema retráctil como se mencionó anteriormente. Este sensor es de 16 megapíxeles con apertura focal 2.2. El mecanismo motorizado no tarda casi nada en salir, por lo que aporta positivamente en esos momentos donde queremos sacar una fotografía al instante. La calidad también es buena, brindando bonitos desenfoques y colores equilibrados. Lo único que te puedo recomendar con esta cámara es que tengas mucho cuidado con el polvo, ya que esto puede traer problemas con el tiempo e incluso dañar el sistema de su cámara frontal. De igual forma, por el mecanismo que cuenta, el dispositivo no puede llevar reconocimiento facial, por lo cual la seguridad se queda en manos del lector de huellas y los convencionales, ya sean el número PIN o el patrón. Ya estamos totalmente habituados a ver cámaras triples en el mercado, y este es el caso del Galaxy A50 de Samsung, con un sensor exclusivo para tomar lecturas de profundidad. Esto limita algo el funcionamiento, pues dado que la apuesta distintiva es por un gran angular, no tenemos un óptico. En concreto, el Galaxy A50 monta un sensor principal de 25 megapíxeles, acompañado por una apertura focal 1.7, y que es el encargado de hacer la gran mayoría de fotografías del dispositivo. Tenemos también un segundo sensor de 8 megapíxeles, esta con una lente de apertura focal 2.2, y que es el gran angular. Fotografías más alejadas de lo habitual, ideales para paisajes, tomas de grupo y fotografía urbana. Por último, el sensor de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2, que no produce fotografías como tal, pues es el que lee el segundo plano para aplicar el desenfoque. Refiriéndonos al rendimiento, nos encontramos con los resultados esperados en la línea media del mercado. Fotografías con buena definición en cuanto tenemos buena luz ambiental, como exteriores diurnos o interiores bien iluminados, pero que flaquea en cuanto la luz disminuye. Estos 25 megapíxeles dan para mucho recorte, pero hacen aflorar el agresivo procesado antirruido de las mismas, que llegan a difuminar la línea entre muchos píxeles. Para terminar, este dispositivo posee reconocimiento facial, que en este terminal funciona más rápido que el lector de huellas, especialmente con la pantalla encendida.
Para el Huawei Y9S nos toparemos con una única versión de 6 GB. Nos hubiese gustado que el dispositivo aportara diferentes variables en cuanto a RAM para dar versatilidad al dispositivo. Para el Samsung A50 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. El Y9S, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A50, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Huawei Y9S le gana al Samsung A50 en diseño, procesador y cámara. Por su parte, el Samsung A50 le gana ampliamente al Huawei Y9S en los siguientes aspectos: pantalla, RAM, almacenamiento y precio. En los aspectos que empatan son únicamente en batería. Definitivamente la pantalla del Y9S es un gran atractivo visual, pero en esta oportunidad los detalles y la suavidad que ofrece el Samsung A50 es superior, por lo cual se llevó este apartado. Sin embargo, el ganador de este enfrentamiento en total fue el Huawei Y9S, pues posee un diseño más atractivo y posee un procesador que te va a rendir muchísimo más. Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.